Infiltración mundial. De Salvador Borrego Escalante. Capítulo 4. Enemigo a las espaldas. El primer fallido golpe de Estado contra Hitler. La formación del Círculo de Kreisau. La conjura interna contra Hitler durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Churchill defiende a la URSS. Pocos, pero en muy altos puestos. Los enemigos del régimen de Hitler dentro de Alemania eran una pequeña minoría, pero ocupaban muy altos puestos. El escalafón y los estudios especializados iban decidiendo en el ejército los ascensos y los nombramientos. Por estas circunstancias el general Ludwig Beck se convirtió en jefe del Estado Mayor General. Beck quería reanudar el acercamiento con el Ejército Rojo y secretamente mantenía contactos con el Dr. Goerdeler, jefe de la infiltración en la rama civil, y con el líder sindical procomunista Guillermo Leusner. Además, Beck se hallaba vinculado con el grupo conspirador que se ocultaba en el servicio de contraespionaje, encabezado nada menos que por el jefe de ese servicio, el almirante Canaris. A la muerte del mariscal Hindenburg, presidente de Alemania, ocurrida el 2 de agosto de 1934, el ejército prestó juramento a Hitler. El nuevo ejército ostentaba en la hebilla del cinturón el lema, Gott mit uns, Dios con nosotros. Ludwig Beck estaba apesadumbrado por el juramento y llamó al 2 de agosto, el día más nefasto de mi vida. En los meses siguientes varios acontecimientos determinaron que el grupo de conjurados se inquietara aún más y activara sus esfuerzos. Hitler hizo proclamar en Nuremberg, el 15 de septiembre de 1935, las llamadas leyes de Nuremberg. Estas consideraban que siendo la población judía una minoría tan reducida, tan reacia a fusionarse a un pueblo huésped, tan unida a sus propias creencias y en sus propósitos políticos raciales, entonces no debería ejercer una influencia tan poderosa como la que ejercía en la vida pública alemana. Por tanto, esas leyes limitaban dicha influencia del siguiente modo: los judíos no podrían ocupar puestos públicos, cesaría su control sobre periódicos y difusoras, sus libros quedaban fuera de circulación, lo mismo que sus revistas pornográficas o de campaña antinatal, sus obras teatrales, tan frecuentemente inmorales o disolventes, quedaban prohibidas, en las finanzas no podrían realizar operaciones de agio o especulación, etcétera, etcétera. Lo interesante es que antes que esas leyes fueran promulgadas, e incluso antes de que Hitler llegara al poder, ya el famoso rabino Stephen Weiss refiere en su libro Años de lucha, todos los esfuerzos que realizaban dentro y fuera de Alemania para evitar el ascenso de Hitler. Dice que al principio muchos de los líderes hebreos creían lo mismo que Stalin, que Hitler no llegaría a ser canciller, o que lo derribarían rápidamente. En cuanto lo vieron triunfar, se reunió en Ginebra la Conferencia Mundial Judía y acordó promover una coalición mundial contra Alemania. Tal acuerdo tenía por objeto principal defender al marxismo. 2 años después Hitler promulgaba las leyes de Nuremberg. Por otra parte, Hitler firmaba una alianza con Italia y Japón, contra el comunismo internacional, y avanzaba en su intento de ganarse la amistad de Francia e Inglaterra. Con esta última firmó un tratado naval en junio 18 de 1935, que le cedía a los ingleses la supremacía en el mar. La crisis de Austria fue resuelta pacíficamente, y Alemania y Austria se unieron en una sola nación, partiendo de la realidad de que eran un mismo pueblo. Todo esto inquietaba a la infiltración porque el régimen de Hitler se afirmaba más y se acercaba a su meta de marchar contra el comunismo, cuya sede era la URSS. Por tanto, decidieron aprovechar la crisis de Checoslovaquia a fin de dar un golpe de Estado. Checoslovaquia era un país inventado al terminar la Primera Guerra Mundial, con jirones de territorios y de habitantes arrancados a Alemania, a Eslovaquia y a Hungría. No correspondía, pues, a una realidad étnica ni política. Pero era una especie de puñal en el bajo vientre de Alemania. Hitler trataba de remover este obstáculo para su proyecto de marchar hacia la URSS.
Tenía casi la seguridad de lograrlo pacíficamente, pero era claro que no podía prescindir de realizar aprestos militares. En 1938 comenzó a prepararse el Plan Verde. Al enterarse de esto, Ludwig Beck apremió a varios generales a dar un golpe de estado. Los generales Stolpnagel y Wisleben apoyaban a Beck y le decían que urgía evitar la guerra, y así logró que Brauchitsch aceptara participar en el golpe. Hitler sentía cierta resistencia a sus planes en el Estado Mayor General y reunió a los generales para explicarles su política. La mayoría lo apoyaba. El general Beck quiso forzar las cosas y el 18 de agosto presentó su renuncia, esperando provocar así una crisis que arrastrara a otros, pero no lo logró. Hitler le tomó la palabra a Beck y en su lugar nombró como jefe del Estado Mayor General a Franz Holder. Pero resultó que Holder también había sido ganado por la conjura, aunque con un móvil bien distinto al de la conjura misma. Holder no simpatizaba con la URSS ni quería acercamiento con el Ejército Rojo, pero le habían insistido en que el ejército checoslovaco era más fuerte que el ejército alemán y lo habían persuadido de que el plan de Hitler fracasaría estrepitosamente. Por temor a ese fracaso, a una derrota que le pintaron inminente, Holder se solidarizó con la conspiración, exactamente igual que el general Brauchitsch, comandante del ejército. Y de esa manera ambos aprobaron que el 14 de septiembre de 1938, se diera un golpe de Estado. Las tropas de los generales Wisleben y Hauptner, en Berlín y Potsdam, tomarían la capital y capturarían a Hitler. El general Beck y el general von Stolpnagel, cuartel maestre superior, secundaría el golpe inmediatamente. Pero poco después de tomada esa decisión, Brauchitsch y Holder se enteraron de que la crisis de Checoslovaquia apuntaba hacia un arreglo pacífico con la conferencia de Hitler y Chamberlain, y cancelaron todo lo planeado. Ambos habían sido transitoriamente víctimas de la infiltración mental. En cambio, los infiltrados natos, como Wisleben, Beck, Canaris, el ministro Chacht y otros, estaban furiosos porque el golpe se había pospuesto. Todavía el 28 de septiembre intentaron empujar a Brauchitsch y a Holder, pero estos se negaron a actuar diciendo que Hitler iba logrando resolver pacíficamente lo de Checoslovaquia y que no ocurriría la fulminante derrota de que se les hablaba. Sin el apoyo del comandante del ejército el general Brauchitsch y del jefe del Estado Mayor general Holder, los infiltrados se vieron forzados a posponer sus planes, para los cuales continuarían tendiendo redes. Un brazo de la conjura en contacto con Londres. La infiltración que desde fines de la Primera Guerra Mundial había luchado denodadamente por alinear a Alemania en la Internacional Comunista, juntos con Rusia, tenía en el Tercer Reich varios grupos ocultos, instalados principalmente en los órganos de información, prensa y radio, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las finanzas, en el Estado Mayor General, en el Servicio Secreto de Contraespionaje, en las organizaciones obreras y en los círculos religiosos. Las leyes de Nuremberg restringiendo la actividad política judía, la disolución de la masonería, la prohibición del Partido Comunista, la reorganización de las agrupaciones obreras y el concordato con el Vaticano, destrozaron muchas redes de la infiltración, pero se salvaron grupos muy selectos en diversos sectores. El conde Helmut von Moltke, fiscal del Tribunal de Berlín, tenía una extensa propiedad en Kreisau, Prusia Oriental, y ahí se formó un grupo de infiltración que tomó el nombre de Círculo de Kreisau. Von Moltke era hijo de padre alemán y de madre extranjera, nacida en Sudáfrica, al parecer de ascendencia hebrea. El Círculo de Kreisau se esforzaba por coordinar a los diversos grupos de oposición a Hitler, desde los declaradamente comunistas hasta los que militaban como católico, conservadores o protestantes. Aunque el núcleo del círculo lo formaban procomunistas, su programa no lo revelaba así y solo hablaba de la desaparición del odio y la mentira,
el respeto a la dignidad humana y la promesa de que en el nuevo Estado todo ciudadano contribuirá a las decisiones del gobierno. En 1939, en vísperas de la crisis de Polonia, von Slabrendorf fue escogido por el Círculo para que se trasladara a Londres a pedir que no se negociara con Hitler y que se le opusiera firme resistencia, con objeto de dar así aliento a los conjurados que trataban de derribarlo. Mi viaje, dice Slabrendorf, fue preparado por el almirante Canaris. Entre las razones por las que fui escogido para esta misión se encontraba la especial naturaleza de los escogidos. Para esta misión se encontraba la especial naturaleza de los lazos que existían entre mi familia y la corona inglesa. Mi bisabuelo, barón Stockmar, había sido durante muchos años el médico privado y consejero de confianza de la reina Victoria de Inglaterra. Por otro conducto, la infiltración ya había hecho una gestión semejante a través de Weizsäcker, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Se había pedido al gobierno inglés que no hiciera concesiones a Alemania porque eso dificultaba la labor de quienes se disponía a derrocar a Hitler. En Inglaterra existía una corriente de opinión favorable a la amistad que Hitler ofrecía, y estaba dispuesta a dejarla a Alemania las manos libres para que invadiera a la URSS y liquidara al comunismo. Inicialmente esta corriente política estuvo encabezada por el príncipe heredero, que visitó a Hitler y que luego se convirtió en el rey Eduardo VIII. Pero ya en el trono se le hizo gran escándalo por su futuro matrimonio con una divorciada y se le obligó a dimitir. La otra corriente política, encabezada por Winston Churchill y por los grandes magnates no británicos, quería impedir que Alemania derrotara al marxismo. Para evitarlo, ese grupo estaba dispuesto a llevar a la Gran Bretaña a la guerra, arrastrando también a Francia, Polonia, Holanda, Bélgica, Yugoslavia, Grecia, Turquía y otros países. Churchill y los suyos tenían un buen argumento contra los pacifistas ingleses partidarios de la amistad con Alemania, pues les mostraban que ésta se hallaba dividida. De esa manera el movimiento de infiltración que operaba dentro de Alemania prestaba ayuda a Churchill. A su vez, recibía aliento de este. En esos días Alemania afrontaba la crisis política con Polonia. El jefe de Estado Pilsudski había muerto, y su sucesor dejó prácticamente sin efecto el tratado de amistad y no agresión que tenían Alemania y Polonia. Pilsudski se había mostrado dispuesto a formar una alianza germano-polonesa contra la URSS. Pero el nuevo régimen, alentado por Gran Bretaña, por Francia y por Roosevelt, se oponía a Alemania. Y como Polonia se hallaba entre Alemania y la URSS, era un obstáculo para la ofensiva alemana contra Moscú. Por eso Hitler trataba de forzar a Polonia a que le permitiera un paso terrestre hasta Prusia Oriental, desde donde podría partir la invasión de Rusia, pero el régimen polaco se oponía. Este había sido persuadido desde Londres, París y Washington de que en un conflicto armado ésta saldría victoriosa porque contaría con su apoyo. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, von Ribbentrop, ignoraba la existencia del movimiento de infiltración. Ignoraba también que esa arma secreta tuviera contactos con Londres, tan valiosos para el grupo de Churchill, y con base en informes militares optimistas de la situación, le aseguró a Hitler que Inglaterra y Francia no intervendría en favor de Polonia, en caso de guerra. De esa manera, con una información errónea de lo que se sabía y se pensaba en la Gran Bretaña, Hitler invadió Polonia, y 72 horas después Inglaterra y Francia le declaraban la guerra. Esto fue una sorpresa desagradable para Hitler, en cuyos planes no entraba combatir con Occidente. Por cierto, que, con la ilusoria idea de alejar esa guerra, Hitler flanqueó en sus propios juicios y una semana antes cayó en una trampa de Moscú. En plena crisis con Londres y París a consecuencia de Polonia, aceptó una reiterada propuesta de Stalin para firmar un tratado de comercio y no agresión respecto a la repartición de Polonia. Hitler sabía que esa oferta era un fraude, porque no duraría mucho tiempo, pero pensó erróneamente que de momento podría disuadir a Inglaterra y a Francia para que no declararan la guerra. Naturalmente no fue así,
El pacto firmado el 23 de agosto de 1939 no sorprendió a los gobiernos de Inglaterra y Francia, porque secretamente se hallaban informados por Moscú acerca de la maniobra. Se asusó a la opinión pública anglo-francesa diciéndole que iba a luchar por la democracia y la libertad contra un Hitler aliado del comunismo. Pero en realidad no existía tal alianza. Y la lucha anglo-francesa no era en defensa de la democracia occidental, sino del imperialismo marxista. El terrible engaño que sufrió Polonia. Polonia no tenía necesidad de ir a la guerra contra Alemania. Nada podía ganar, pues aún triunfando, quedaba a merced de su vecino comunista que desde hacía tiempo acechaba el momento de sojuzgarla, como ya lo había intentado en 1920 mediante un ataque armado. Polonia conocía perfectamente las intenciones del marxismo, por eso el general Pilsudski había firmado un tratado de amistad con Hitler en enero de 1934, y estaba a punto de concertar una alianza germano-polonesa contra la URSS, pero murió en 1935 y fue reemplazado por José Beck, quien comenzó a cambiar de política. Alemania pedía de Polonia un paso terrestre para vincular a Prusia Oriental a través de territorio que había sido alemán, y poder montar la invasión contra la URSS. Los círculos procomunistas de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos con Churchill, Daladier y Roosevelt a la cabeza, asusaron al régimen polaco, lo malinformaron, explotaron el orgullo de algunos políticos, haciéndoles creer en un fácil triunfo, y esto llevaron a su pueblo a una guerra que irremisiblemente desembocaría en un desastre, aunque Alemania fuera vencida. En número de tropas, Polonia casi igualaba a las que Hitler podía lanzar contra ella, pero en armamento, en instrucción y en estrategia los polacos eran muy inferiores. Se necesitaba una ceguera total para no verlo. La aviación alemana era moderna, muy eficaz, y la polaca tenía aparatos anticuados y personal poco adiestrado. La Luftwaffe contaba con un nuevo avión de bombardeo en picada, conocido por la abreviatura de Stuka. Era en realidad una artillería con alas para batir objetivos militares precisos. A pesar de tener esa gran diferencia, Hitler todavía suspendió una primera invasión que costó la pérdida de 30 soldados para proponerle a Inglaterra una alianza y una negociación comercial a favor de Polonia debido a la crisis, pero fracasó entre el 26 y el 31 de agosto. Inglaterra contestó alentando todavía más a Polonia a la lucha, en tanto que Polonia decretó la movilización total y anunció que la respuesta a Hitler ya estaba dada con la disposición militar tomadas por el gobierno polaco. A las 4:45 de la madrugada del 1 de septiembre se inició la guerra germano-polaca. 5 ejércitos alemanes cruzaron la frontera para iniciar un gigantesco envolvimiento de otros tantos ejércitos polacos. A continuación, Inglaterra con Francia declaraban la guerra a Alemania. La URSS estaba servida. En esa forma sus ocultos protectores de Occidente impedían que Alemania se lanzara con todo su poder concentrado hacia el imperio bolchevique. Tanto en Moscú como Londres, París y Washington se sabía sin lugar a dudas que la URSS no tenía ninguna posibilidad de salvarse en una guerra a solas con Alemania. Polonia fue el primer rompeolas. En su ceguera, víctima de la penetración mental de un enemigo que se le presentaba como aliado y supuesto protector, estaba combatiendo a favor del Kremlin, que luego la sojuzgaría. Sarcásticamente, Polonia ayudaba al comunismo, a su futuro verdugo. El 17 de septiembre Hitler hizo un nuevo ofrecimiento de paz a Inglaterra y Francia, pero se le contestó despectivamente. La cooperación entre tanques y Stukas fue la columna vertebral de la guerra relámpago o Blitzkrieg, aunque al principio funcionó muy deficientemente. El ejército no estaba habituado a esta nueva táctica. El general Richthofen se quejaba de que la vanguardia de tanques e infantería no le indicaban los puntos críticos. Eso fue porque los combatientes en tierra no se hallaban todavía sincronizados a la artillería con alas de los Stukas. La Luftwaffe fue la que prácticamente dio el golpe final.
Resulta que los polacos construyeron una fortificación en su capital, Varsovia, haciendo así de la ciudad una línea de combate. Los días 18, 19, 22 y 24 los aviones alemanes se dedicaron a arrojar volantes pidiendo la rendición. Los polacos se negaron a rendirse porque todavía confiaban en recibir la ayuda que les habían prometido Inglaterra y Francia para que entraran en guerra. Pero era imposible que a tan gran distancia les llegara ningún auxilio. El día 25 la Luftwaffe lanzó 240 Stukas y 100 bombardero Do-17, que arrojaron 960 toneladas de bombas explosivas y 72 toneladas de bombas incendiarias sobre las concentraciones militares polacas en Varsovia. Al día siguiente Polonia se rindió. Días antes la URSS había atacado por su espalda, y ocupado la desguarnecida mitad oriental del país, con la aprobación de Londres y París, que se ostentaban como protectores de Polonia. Nuevos esfuerzos de la infiltración. Diversos estrategos, incluso británicos, coinciden en que el cabo Hitler tuvo una brillante visión estratégica al trazar los principios básicos para la guerra en el frente occidental. Hitler decía que deberían ser concentradas y lanzadas hacia la retaguardia del enemigo, en guerra de movimientos, que no deberían perderse en el laberinto de las ciudades, y que el golpe principal debería descargarse a través de Luxemburgo y Bélgica. Con base en esos lineamientos, Hitler pidió a los jefes del ejército que prepararan los planes para iniciar la ofensiva lo antes posible. La infiltración hizo entonces un nuevo esfuerzo para derrocar a Hitler, lo cual en aquellas circunstancias crearía un caos dentro de Alemania. El caos lo capitalizaría la URSS. El general Ludwig Beck retirado, el general Wisleben con mando de fuerzas, el Dr. Goerdeler coordinador de los conjurados, el Dr. Schacht miembro del gabinete, así como varios en puestos clave, trazaron un nuevo plan para dar el golpe. Como por sí mismo no tenían el poder suficiente, concentraron sus esfuerzos en ganarse, parcialmente, al general Brauchitsch, jefe del ejército, y al general Franz Holder, jefe del Estado Mayor General. Dado que estos dos jefes no eran infiltrados, se intentó seducirlos con variados sofismas. Se les exageraban las fuerzas del enemigo y las debilidades propias. En esta tarea de engaño participaba muy eficazmente el almirante Canaris, jefe del servicio de contraespionaje, quien por su alto puesto gozaba de particular crédito. Se pintaba un cuadro de derrota inminente, de imposibilidad absoluta de vencer a Francia. Se hablaba de la no peligrosidad del comunismo, de la conveniencia de llevar buenas relaciones con Moscú, etc. Todo dependía de que Hitler fuera eliminado y de que Alemania cambiaría su doctrina política, entonces podría vivir próspera y feliz. Holder y Brauchitsch se había entusiasmado al ver el triunfo en Polonia, que también lo juzgaban imposible, pero volvieron a tornarse escépticos, temerosos, bajo la guerra de nervios a que eran sometidos. Y el cuartel del Estado Mayor General, en Sösen, cerca de Berlín, se convirtió en un centro de conspiración. A principio de noviembre se inició el Tratado de Tropas de Polonia hacia el Rin, para la ofensiva sobre Francia. El general Wisleben decía que podría disponer de algunas unidades para desviarlas hacia Berlín y capturar a Hitler. Holder aceptó que en el Estado Mayor General se preparara el golpe. Con este objeto se formó una plana mayor especial bajo el teniente coronel Roehrich, jefe de la sección de construcción del propio Estado Mayor, y del teniente Grosskurt. El general Stolpnagel, cuartel maestre superior, ayudaba en esos trabajos, lo mismo que el general Aster, jefe de la plana mayor del Departamento de Contraespionaje, quien era uno de los más activos miembros del movimiento de infiltración. Se previó que inmediatamente después del golpe el general Ludwig Beck tomara el mando del ejército. Fueron informados el Dr. Goerdeler, coordinador de la infiltración, así como el general Thomas, jefe del Departamento de Economía Militar, y el general Olbricht, jefe del Departamento General del Ejército. También Londres fue informado de estos preparativos.
Cuando ya el plan estaba casi terminado, el general Holder dijo que había preparado un memorándum que Brauchitsch, jefe del ejército, le llevaría a Hitler el día 12 de noviembre, para disuadirlo de atacar a Francia, y que, si no se lograba esto, entonces daría el golpe. Holder temía la derrota de Alemania y este sentimiento era cultivado y aprovechado por la infiltración. El 12 de noviembre el general Brauchitsch fue a hablar con Hitler para convencerlo de que no atacara. Llevaba el memorándum de Holder y cifras amañadas sobre la escasez de municiones, pero Hitler le dijo de memoria cuáles eran las correctas. Brauchitsch alegó que había mal tiempo. Hitler le repuso que el tiempo sería malo para los dos bandos. Brauchitsch agregó que la moral de las tropas no era buena, que ocurrían deserciones y actos de indisciplina. Hitler lo conminó a concreta dónde y cuándo, él mismo iría a ver lo que ocurría. Brauchitsch se batió en retirada, con evasivas, y Hitler le echó en cara que los más altos jefes no querían combatir, que tenían miedo. La guerra, dijo, siempre ha terminado con la destrucción del enemigo. Todo aquel que crea lo contrario es un irresponsable. El tiempo trabaja a favor de nuestros adversarios. ¿Qué clase de generales son estos a los que hay que empujar a la guerra en lugar de ser ellos los que lleven la iniciativa? ¿Qué papel puede jugar un país dirigido por esa clase de gente que lo pesa y lo analiza todo? No es posible forjar historia con gente así. Me hace falta seres rudos, valientes, dispuestos a ir hasta el fin de sus ideas, pase lo que pase. La tenacidad es simplemente cuestión de carácter. Brauchitsch, general de larga preparación académica, se sintió desconcertado y turbado ante aquel cabo que mostraba tanto arrojo y con tanta fe en la victoria. Regresó deprimido y titubeante, al cuartel del Estado Mayor General. Holder refirió que Brauchitsch ni siquiera pudo de momento hacer una exposición coherente de lo que había ocurrido. La cuestión es que Brauchitsch no se sentía ya con ánimos de participar en el golpe, y Holder, el jefe del Estado Mayor, decía que, si Brauchitsch no daba la orden, él no podía asumir la responsabilidad de hacerlo por sí mismo. Sin saberlo, Hitler había roto en aquel momento el engranaje principal de la conjura que estaba a un paso de derribarlo. Los infiltrados estaban furiosos contra los generales Holder y Brauchitsch, que no eran de sus círculos, pero a los cuales habían empujado hasta el borde de la acción. El doctor Goerdeler insistió, pero ellos hablaron de que el país estaba en guerra y aludieron a su juramento a la bandera. Inútilmente Goerdeler trató de convencerlo de que esos pensamientos carecían de sentido. El general Thomas, jefe del Departamento de Economía de Guerra, no movilizaba todos los recursos disponibles para el ejército. En vez de eso querían ampliar las ramas de la conjura y trató de conectar al general Keitel, jefe del alto mando, con el doctor Goerdeler, pero Keitel consideró que eso era perder el tiempo y se negó. Después de todos esos sucesos se activaron los preparativos para la ofensiva en el frente occidental, que Hitler quería que empezara en noviembre. Algunos miembros del Estado Mayor trabajaban en la compleja planeación, pero no tenía el alma puesta en eso. El general Geo Thomas, del Departamento de Guerra Económica, seguía pensando más en cómo derrocar al régimen que en cómo movilizar al máximo los recursos alemanes. El 7 de noviembre el rey de Bélgica y la reina de Holanda habían ofrecido actuar como intermediarios en busca de la paz, antes de que estallara la guerra con toda su violencia en Europa Occidental. Ese día Hitler aplazó la iniciación de la ofensiva, en espera de ver si en París y Londres querían hablar de paz. En Francia la opinión pública era contraria a la guerra, por eso no se lanzaba ninguna ofensiva contra Alemania y solo se confiaba en la línea Maginot. El régimen francés se hallaba retenido por ocultos lazos financieros, masónicos y de altos funcionarios no franceses. A los partidarios de la paz se les calmaba diciéndoles que Alemania se derrumbaría de un momento a otro. La infiltración en los altos círculos alemanes daba verosimilitud a esa tesis. El 8 de noviembre de 1939, hubo un atentado dinamitero contra Hitler, en la cervecería de Múnich.
Perecieron 7 personas y 63 quedaron heridas, pero Hitler y su comitiva habían salido del local minutos antes. La Gestapo tuvo barruntos de que en el ejército había una célula de conspiración, y secuestró en Holanda a 2 agentes del Servicio de Inteligencia Británica, el capitán Peinbest y el mayor R.H. Stevens, que iban a comunicarse con varios de los conjurados alemanes. Sin embargo, la Gestapo no pudo obtener nombres. Entretanto, el doctor Goerdeler comunicaba al ejército belga que el ejército alemán se disponía a atacar a Francia pasando por territorio belga. Consecuentemente, los belgas se dedicaron a reforzar sus defensas y a aumentar sus tropas. En esos días Hitler preparaba la ofensiva, la aplazaba, volvía a fijar fecha y volvía a aplazarla. Percibía rasgos de derrotismo y el 23 de noviembre reunió a los jefes y oficiales del Estado Mayor General. Volvió a insistirles en que en ese momento solo había un frente contra Alemania, es decir el occidental, pero que eso no podía durar mucho tiempo y que era urgente eliminarlo cuanto antes mediante una ofensiva victoriosa. Rusia no atacaba de momento, pero lo haría en cuanto se sintiera lo suficientemente fuerte. Nosotros no podremos enfrentarnos con Rusia hasta que estemos libres en el oeste. Y en el oeste no podría ganarse sin atacar. Los 30.000 muertos de Rotterdam. En la guerra la propaganda es también un arma de lucha que enfatiza victorias y amengua derrotas, que tiende a levantar la moral propia y a debilitar la contraria. Pero en la pasada guerra la propaganda aliada tuvo una beta de orígenes no americano, no francés, no inglés, que rebasó los límites de lo que se había considerado lícito en la propaganda y recurrió a la calumnia y a la total deformación de los hechos. El caso de Rotterdam fue un claro ejemplo. Se afirmó que esa ciudad holandesa había sufrido un ataque terrorista de la aviación alemana y que habían perecido 30.000 civiles. Tuvieron que pasar 6 años, ya terminada la guerra, para que el gobierno holandés precisara durante los procesos de Nuremberg que los muertos habían sido, en realidad, 814. Y no se había tratado de un bombardeo de terror, pues los acontecimientos se desarrollaron, en síntesis, del siguiente modo. Estratégicamente hablando, Holanda tenía que ser ocupada para cubrir todo el flanco norte de la ofensiva alemana sobre Francia. Para eso era urgente capturar el aeródromo de Rotterdam y los puentes del centro de la ciudad. 20 paracaidistas fueron lanzados erróneamente y sus paracaídas comenzaron a arder en el aire y cayeron luego sobre la hornaza. Los demás aterrizaron en las cercanías, aseguraron una pista, hicieron posible la llegada del 16º Regimiento Aerotransportado del teniente Swiebert, y después de 15 minutos de lucha lograron dominar el aeródromo. Entretanto, los holandeses se fortificaron en la gran ciudad de Rotterdam y la convirtieron en una línea de combate. En esas circunstancias, y de acuerdo con los convenios internacionales, una plaza deja de ser intocable y se vuelve campo de batalla. 12 hidroaviones alemanes llevaron 120 soldados hasta los puentes del centro de la ciudad y lograron apoderarse de un extremo de 2 de los puentes, pero enseguida se abrió fuego sobre ellos. Llegaron 40 soldados más de refuerzo. La lucha se prolongó durante 5 días y 4 noches. Debido a eso la aviación alemana de transporte estaba padeciendo grandes bajas y llevaba perdidos 286 trímetes Ju-52 de un total de 430. Además, el general von Klachler, comandante del 18º Ejército alemán, temía un desembarque inglés en Rotterdam y pidió que se conminara a los holandeses a cesar la lucha en la ciudad, o bien, la aviación alemana tendría que intervenir en apoyo de sus soldados sitiados en los puentes. El coronel holandés Charroux recibió a los emisarios alemanes al mediodía del 14 de mayo y estuvo dándoles largas durante 24 horas. Al día siguiente la Luftwaffe recibió órdenes posesionados de los puentes. A las 2:15 del 15 de mayo el jefe del ejército holandés, general Winkelman, demostró cierta disposición para negociar, pero puso varios requisitos dilatorios.
El bombardeo estaba fijado para las 15 horas, es decir, faltaban 45 minutos. Entonces los generales alemanes Smith y Student pidieron que el bombardeo se aplazara, para ver si las nuevas negociaciones llegaban a un buen fin. En ese momento la escuadra de bombardeo número 54, del coronel Lackner, ya volaba hacia el objetivo. La petición de suspender el ataque se aceptó en Bremen, pero dada la diferencia de canales en la radio de Bremen, la orden respectiva tuvo que dar un rodeo hasta el puesto de la Luftwaffe que conducía a la escuadra 54. En Münster, el teniente coronel Richthof se elevó en un avión rápido de caza tratando de alcanzar a los bombarderos, pero no lo logró. La orden radiada cambio de objetivo ya no pudo ser escuchada en el último momento por los pilotos de la escuadra 54, pues habían recogido las antenas y se disponían a soltar las bombas a una altura de 750 metros, para lograr mayor precisión sobre los objetivos militares. En tierra, los generales Student y Cholitz ordenaron disparar bengalas rojas como contraseña para que los bombarderos se alejaran, pero la visibilidad era mala y no todos los pilotos distinguieron las bengalas a tiempo. De los 100 aviones que participaron en el ataque, 43 lograron percibir la contraseña y se retiraron sin bombardear. Los otros 57 dejaron caer 97 toneladas de explosivos. 2 horas después el ejército holandés capitulaba. Y la propaganda aliada difundió por todo el mundo que aquello había sido un bombardeo de terror, que había matado a 30.000 civiles holandeses. Con esto se estaba creando una falsa justificación para los bombardeos de terror que precisamente 4 días antes Churchill había ordenado lanzar sobre ciudades alemanes al frente de batalla. Entonces era monstruoso hablar de paz. Después del cerco de Flandes, que liquidó a 6 ejércitos aliados, Francia quedó sola. La superioridad numérica de los aliados había sido eliminada y restaban 65 divisiones francesas ante cerca de 100 divisiones alemanas. El resultado era ya visible e inevitable. Los dos grupos de ejércitos de von Back y de von Rundstedt reanudaron la ofensiva en el norte de Francia el 5 de junio. Para el día 10 toda la línea defensiva francesa llamada Weygand se había derrumbado. El día 14 el 18º ejército de von Küchler recibía la rendición de París. El 10 de junio Mussolini había declarado la guerra y lanzado 32 divisiones por los Alpes, pero casi no hubo combate ni avance en ese sector. Francia, con el mariscal Pétain a la cabeza, hizo la paz. Hitler no le pidió la flota, ni el territorio de Alsacia y Lorena que antes se habían disputado Francia y Alemania. Solo pidió la ocupación temporal de la costa francesa, esencial como base aérea y marítima durante la guerra con Gran Bretaña. Toda la política alemana sobre Francia giraba alrededor de la reconciliación. Para enfatizarlo, Hitler fue a visitar a Pétain. Ni procesó ni colgó a quienes le habían declarado la guerra. Winston Churchill y toda la información cablegráfica internacional llenaron de improperios al gobierno francés porque había hecho la paz. Roosevelt amenazaba a Pétain para que no aceptara la alianza anticomunista que Hitler le proponía. Días antes de que terminaran la lucha en Francia, el presidente Roosevelt ya había dirigido el 10 de junio un mensaje al gobierno francés exhortándolo a continuar la guerra y prometiéndole mayor ayuda de armamento. 3 días después Roosevelt había enviado un segundo mensaje insistiendo en tanque y munición. La opinión pública americana no quería ni entrar en la guerra ni que la guerra se prolongara, pero Roosevelt se mostraba extraordinariamente empeñado en atizar la hoguera. En Londres, con Churchill, ocurría algo muy semejante a lo que sucedía en la Casa Blanca con Roosevelt, pero Hitler confiaba en que los políticos nacionalistas prevalecerían en Occidente para no llevarla a su destrucción, y a la defensa del marxismo asentado en la URSS. El 28 de junio, el Papa Pío XII dirigió un mensaje confidencial a Hitler, a Mussolini y a Churchill, ofreciendo su mediación para una paz justa y honrosa. Hitler aceptó la mediación y hablando públicamente ante el Reichstag,
En un discurso radiodifundido a todo el mundo, dijo el 19 de julio de 1940, de Inglaterra no oigo más que un solo grito, que no es el del pueblo, sino el de sus políticos, que la guerra debe continuar. Yo no sé si estos políticos tienen ya una idea exacta de lo que significa la prosecución de la lucha. Mr. Churchill acaso debería creerme, por una vez, cuando predigo que un gran imperio será destruido, un imperio que yo jamás he tenido intención de destruir, ni siquiera de debilitar. En esta hora, creo que tengo el deber ante mi conciencia de hacer un llamamiento una vez más a la razón y al buen sentido de Gran Bretaña y en otros sitios. Me considero en condiciones de lanzar este llamamiento porque no soy el vencido que mendiga favores, sino el vencedor que habla en nombre de la razón. Yo no veo ningún motivo para prolongar esta guerra. Pero Churchill no aceptó la mediación del Papa ni el llamado de Hitler. El rey de Suecia también ofreció mediar para iniciar negociaciones de paz y Churchill le dio una negativa brusca. El duque de Windsor le decía al ministro español de Relaciones Exteriores, que si él hubiera continuado en el reino de Inglaterra no habría habido guerra. Por eso lo habían atacado tanto hasta hacerlo dimitir. El mismo Churchill admite en sus memorias, que estaba preocupado por los sondeos de paz que partían del Vaticano, de Suecia y de otros sitios. Por ello prohibió a su embajador en Washington, Lord Loudoun, que respondiera a las gestiones de negociar una paz. Roosevelt alentaba a Churchill para continuar por ese camino. De esta manera, toda la propaganda internacional aparentemente anglo-británica consideraba monstruoso hablar de paz. Ya desde esa época, se sabía hasta la saciedad que la URSS era enemiga de Occidente, de los pueblos inglés y estadounidense, pero la infiltración en los gobiernos de Washington y Londres era hermana gemela del grupo no ruso que dominaba en Moscú. Y si Alemania quedaba con las manos libres en Occidente, el marxismo de la URSS sería borrado indefectiblemente. En esos días la URSS acababa de invadir y ocupar por la fuerza a los pequeños países de Estonia, Letonia y Lituania, teniendo un brazo armado hacia el noroeste de Alemania. Luego invadió parte de Rumania, teniendo otro brazo amenazador. Ni en Washington, ni en Londres le reprocharon al régimen soviético esas agresiones. Por el contrario, Churchill le envió a Stalin una carta personal el 25 de junio para estrechar más sus relaciones confidenciales, según admite él mismo en sus memorias. Plan contra la URSS, solo acoso en Occidente. Recién terminada la campaña en Francia, Hitler le dijo a von Brauchitsch, ascendido a mariscal, y al general Holder, que pensaba atacar a Rusia cuanto antes mejor y, de ser posible, dentro del mismo año. El ejército y el Estado Mayor General deberían iniciar inmediatamente los grandes preparativos que esa ofensiva requería. No había sido eliminado por completo el frente occidental, pero en todo caso las camarillas que en Londres y en Washington frustraban los intentos de paz, tenían por capital espiritual al marxismo que reinaba en el Kremlin. La lucha con Inglaterra se reduciría a un acoso en el mar y en el aire, y el esfuerzo principal se concentraría contra la URSS. Ciertamente se hizo un bosquejo para desembarcar en Inglaterra una primera oleada de 12 divisiones alemanes, seguida de 27 más, contra 29 divisiones británicas mal armadas y en su mayoría con instrucción deficiente. Pero todo esto no pasó de esbozo. Comenzó a ser trasladado de Bélgica y Francia a las bases de partida de la ofensiva antisoviética, situada en Polonia, Prusia Oriental y Rumania. Entretanto, la principal arma alemán para la guerra en el mar con Inglaterra la constituían los submarinos. Las tripulaciones se componían de 50 a 70 hombres. Aunque en el primer año de guerra los submarinos hundieron 471 barcos, no podían por sí mismo vencer a Inglaterra. Era solo un acoso para mantener frenado a Churchill, mientras Alemania giraba hacia la URSS. En cuanto la Luftwaffe, había sido concebida para atacar objetivos militares cercanos en apoyo del ejército, no para bombardear ciudades a larga distancia. Solo había unas cuantas escuadrillas de tetramotores, el Focke-Wulf Condor,
y se emplearon en localizar o atacar convoys ingleses en el Atlántico. Salían de Francia, daban la vuelta al oeste de Irlanda y llegaban hasta Noruega, pero su número era muy reducido y ejercían poca influencia en la lucha. El mariscal británico Spat dice en Bombing Vindicated: empezamos a bombardear objetivos civiles en Alemania antes que los alemanes lo hicieran en Inglaterra. Esto es un hecho histórico que ha sido también reconocido públicamente. En ello, escogimos el camino mejor, si bien al mismo tiempo el más áspero. Al manchar las ciudades alemanas, renunciamos el privilegio de conservar intactas las nuestras. El historiador británico Capitán Liddell agrega: en un tiempo en que Hitler tenía gran superioridad en avión de bombardeo, se mantuvo notablemente reticente a lanzarse contra las ciudades de sus adversarios y en los días más esplendorosos de su poderío intentó repetidas veces llegar a un armisticio en el bombardeo de ciudades. Ni nosotros los ingleses, ni los norteamericanos cuando entraron en la guerra, nos detuvimos ante aquella estudiada reflexión sobre las consecuencias que, al final, podía acarrear la ilimitada destrucción en masa. Churchill describía su política de bombardear ciudades abiertas como quitarse los guantes de una vez. En realidad, lo que buscaba era enardecer los ánimos, ahogar las voces de paz y provocar a Hitler para que distrajera en Occidente a una gran parte de las fuerzas que destinaba al asalto contra la URSS. La simpatía de Churchill por el comunismo ya se había manifestado durante la guerra en España, cuando reiteradamente pidió que Inglaterra ayudara a los rojos republicanos. Amargura y acción de los infiltrados. Durante las acciones en Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia, el movimiento de infiltración dentro de Alemania vivió meses de amargura porque las armas alemanas iban de victoria en victoria. 3 años antes España había estado en peligro de caer bajo el comunismo internacional y Hitler la había ayudado enviándole varios cuerpos de tanques, 4 escuadrillas de bombardeo, 4 escuadrillas de caza, 1 de exploración, 2 escuadrillas navales, varias baterías antiaéreas y algunas unidades de comunicaciones, así como armas por valor de 500 millones de marcos. En 1940 Hitler le pedía a Franco, en Hendaya, que le permitiera el paso de un cuerpo de ejército, al mando del general Reichenau, para capturar el peñón de Gibraltar, neutralizarlo como base inglesa en el Mediterráneo y entregarlo a España. Franco estuvo de acuerdo en un principio, y comenzó a preparar a la opinión pública con ese objeto. A fin de ultimar los preparativos, el almirante Canaris logró que Hitler lo enviara a Madrid a conferenciar con Franco. Canaris conocía España desde 1916 y había tratado a Franco en diversas ocasiones, durante la Guerra Civil Española. Y el viaje a Madrid lo aprovechó para señalarle a Franco que el armamento español era anticuado y que convenía que por algún tiempo no emprendiera ninguna acción al lado de Alemania. Esas insinuaciones, viniendo de un alto jefe alemán, fue tomado muy en cuenta por Franco, quien además vio en esos días que las fuerzas combativas de Italia eran muy deficientes, según acababa de ponerse otra vez de manifiesto en Grecia y en África. Consecuentemente, dio largas a Hitler y aplazó el permiso para que tropas alemanas pasaran por España hacia Gibraltar. Este hubiera arrebatado el Mediterráneo a los ingleses y ocasionado grandes cambios en el curso de la guerra. Por su parte, Roosevelt, Churchill y Stalin se esforzaban por crearle un nuevo frente de guerra a Alemania, y mediante un golpe de Estado en Yugoslavia lo consiguieron a fines de marzo de 1941. Yugoslavia y Alemania tenían un tratado de amistad. Hitler no le pedía nada a Yugoslavia, ni le convenía luchar contra ella, pero con gran contrariedad de su parte tuvo que aplazar el ataque a la URSS y desviar tropas contra el nuevo frente. El 6 de abril se inició la lucha en ese nuevo frente formado por 23 divisiones yugoslavas, 15 divisiones griegas y 4 divisiones británicas, o sea más de 600.000 combatientes.
En 3 semanas el frente fue destrozado y sometido, y poco después corrieron igual suerte los contingentes que se habían hecho fuertes en la isla de Creta. Pero Hitler había perdido un tiempo valiosísimo para la ofensiva contra la URSS. El mismo Churchill dice que el plan de Hitler de invadir Rusia el 7 de mayo de 1941, tuvo que posponerse para el 22 de junio. El marxismo no podía salvarse por sí mismo y necesitaba la ayuda de Occidente. Un intento más de hacer la paz con Inglaterra lo realizó Rudolf Hess, presidente del Comité Central del Partido Nazi y jefe número 3 de Alemania, después de Hitler y Göring. Voló a la Gran Bretaña en vísperas de la invasión alemana de la URSS, para hacer negociaciones pacíficas, pero Churchill lo encarceló y ocultó que iba en misión de paz. Luego fue condenado a prisión perpetua, como criminal de guerra. A sus 93 años de edad, ya muy debilitado, se anunció que se había suicidado con un cable, en la prisión. El cirujano inglés Thomas, consideró que no era suicidio.